sé si apagué el televisor. No, está en modo avión. Yo sí. Muy bien. Y se nota quién es la directora acá. Pero bueno, no sé si sí está apagado. Ahí está. Analo. Juan. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. No, de nada. Le contamos a la gente cómo nos conocimos un poquito, que tú no sabías, pero te recuerdo. Sí, hoy me recordaste y me dio gusto. No, aquí estamos ahí en la cocina haciendo el mate y nos conocimos en un momento. ¿Tú vives por ahí o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Del Valle? ¿La del Valle? ¿Nápoles? Del Valle. La del Valle. Y estábamos un día con una amiga, llegaste ahí, comimos algo, desayunamos, un lugar argentino, creo que en unas facturas o algo así, algo dulce. Buenísimo. Y estaba haciendo una serie para Disney en ese momento, ¿te acuerdas cuál era? ¿O no? Sí, no fue mi culpa. ¿Ah, era esa? Sí. Ah, ok. Claro, no la relacioné. Star Plus y Disney hizo como un brazo son de... hermanos, ajá. No sabía en ese momento. Si no te hubiera pedido, por favor, ponme de extra. Cebo mate a Damián Alcázar. Me parezco, soy igualito. Claro, soy el doble de Damián Alcázar. Exacto. Pero nada, creo que hubo una conexión, es súper buena onda. Y ahora que alguien, como te decía, nos está ayudando, vi una entrevista tuya cortita. Y dije, esa mujer tiene una cabeza, es súper inteligente. No quiero te poner ninguna presión, pero dije, sí, por favor. Y No, ahora no voy a tener que sí, decir cosas inteligentes. Eso... Freeze. Freeze. Entonces, nada, el cuento largo, gracias. No, gracias a ti, porque además, en efecto, yo no había relacionado. Sí. Y ese día la pasé también. Yo iba cruzando tal cual y nuestra amiga me dijo, siéntate un ratito y me quedé casi 2 horas platicando y platicando. Cuando encuentras gente padre, suceden las cosas. Estuvo bueno. Bueno, lo que se me hablamos también al Alcázar. Ya me quiero meter en ti, pero me quiero sacar esto porque esto es chulaje de actor. Y es de verdad, yo hice un proyecto... Bueno, no me acuerdo qué proyecto era, creo que hace como 3 años atrás, estaba hablando con uno de los cámaras que había trabajado con él, no me acuerdo que estaba Damián Alcázar con Poncho Herrera haciendo un proyecto que ahora no se me viene a la mente cuál era. Entonces yo decía, bueno, creo que acá en México, en mi mente, seguramente hay más. Damián Alcázar, José María Jaspic. Hablé el otro día con... soy malísimo con el nombre. Bueno, pero hay un par en mi mente que digo, me gustaría como saber cómo se comportan en el set. ¿Qué es eso que lo distingue? Y tú que literal eres un equipo con Damián, no sé, como para aprender la puntualidad, el respeto, o se llegan sí o sí con todo aprendido, o hay algo que lo distingue o no, tú como directora. Yo creo que en mi trayecto conociendo actores hay una parte muy interesante que tiene que ver con la sensibilidad de leer el lugar en el que están. Tiene que ver una disciplina general, ¿sabes? O sea, una disciplina que tienen en su vida particular, ¿no? Es gente educada la mayoría. O sea, la gente que he conocido que son buenos actores son gente respetuosa. Consigo mismo primero, ¿no? Y después aprenden a leer muy fácil el espacio en el que se encuentran. Es decir, el humor, ¿sabes? Porque los sets tienen un humor. Tienen, muy particular. Exacto. Que depende, la dinámica, son muy rápidos leyendo las dinámicas de poder, las dinámicas de juego, ¿no? Los sís, los nos, los límites. Y son capaces de adaptarse muy rápido a esa circunstancia. Leen, ¿no? Hay una lectura como de qué va aquí, ¡prum! Y entran a ese juego. Entonces, eso me sorprende mucho porque es una habilidad que se transforma también a la hora que dices acción. Tienes razón, nunca lo había visto de esa manera. Entonces, por ejemplo, a mí Damián me impresionó mucho la capacidad de empatía que tiene. Y independientemente de que es un actor con muchas herramientas, ¿no? Con muchísima escuela y con una disciplina espectacular, es decir... Experiencia y llega a la hora que tiene que estar, hace las tomas que necesitas. Es un actor muy generoso con sus compañeros, con sus compañeras. Eso es muy bonito. Siempre da réplicas, siempre está. Cuando dice generoso, ¿a qué te refieres? Eso de aunque no sea su plano, él está ahí atrás y hace lo que tiene que hacer y lo hace de verdad. Y lo hace de verdad y juega. ¿No? Aunque la cámara no lo esté viendo, le da al actor o a la actriz que tiene enfrente un estímulo. Le escuché lo mismo de Jack Nicholson. Sí, literal. Sí. Y creo que tiene que ver. Eso es lo que yo llamo generoso, porque está siendo generoso para con el trabajo de la otra, ¿no? Que eso
que no todos. No, no, sobre todo siendo Damián Alcázar y como pasa no solo en México, sino en muchas partes que eres muy conocido, tienes una gran experiencia, ser el principal de donde sea que estés, entonces el señor quiere ir al camper y no, es más, no se graba. Hoy no se graba. Exacto. Imagínate si no es el plano de él, hay que dar la respuesta a una compañera, ¿no? Entonces sí, claro. Y también esas negociaciones de los límites que muchos actores tienen, que se escuchan en el mundo exterior, de es que no graba los sábados y no sé qué, y no tiene... Que me parece que son negociaciones aparte y que cada quien tiene derecho a poner los límites que considera. Sí. Me he encontrado con que saber a quién pedírselos y cómo hace la diferencia para poder hacer un trabajo en equipo. Porque hay muchos actores muy interesantes que ya pusieron los límites con el productor antes de llegar al set. Entonces, cuando llegan al set, ya sabes el área de juego con el que están y entonces se puede jugar muy fácil con ellos, se puede trabajar muy bien y harán lo que tú... O sea, Damián, por ejemplo, de verdad es un actor que trabaja en equipo y eso es padrísimo. Se deja dirigir y propone y da y es un extraordinario actor. Sí. Y sobre todo es un buen ser humano. Se le nota. Se le nota. Lo escuché. Quiero ver porque es la 1. Ok, tenemos 1 horita. ¿Para ti está bien? Para mí está perfecto. ¿Las 2? ¿Sí? Lo que quieras. Ahí después cortas todas las tonterías que digas. Muchas gracias. No, acaba todo. Salvo que tú digas, Juan, esa que ha pasado, cuando te vas mando un mensaje, Juan, la parte que hablé de mi ex, esa no la pongas, o sea que eso se saca. Borra todo el programa. Ah, no. Claro. Pero bueno, te preguntaba por él porque lo estaba escuchando ayer, hablando de la serie. La serie otra vez se me fue. No fue mi culpa. No fue mi culpa. Star Plus. Star Plus. ¿No? Que decía, qué bien escrita está. Y ahora Paulina Gaitán hablando de lo mismo. Qué bien escrita está. Y dije, esto debe ser un mega proyecto. Estás ahí como cabeza. Son todas mujeres generalmente, el crew, directoras, equipo, la mayoría. Fíjate que fue un proyecto súper interesante para mí y para todas, porque fue un crew 80% mujeres. Sí. Desde la producción. Sí. 20% hombres. Y se vivieron cosas muy, muy interesantes. Yo nunca, la sensación de haber estado trabajando con tantas mujeres fue la primera vez en mi vida. Es diferente, ¿no? Es diferente. ¿Qué será? Yo no tuve la experiencia todavía. Viví algo que te voy a comentar después, la semana pasada grabando, pero que entre un hombre y una mujer que dije, ya hay cierta tensión ya en la grabación como no había antes con respecto a ciertas bromas y está interesante vivirlo. Pero... De entrada me parece que hay capas, ¿sabes? Como en todo, que unas que suceden en el momento en el que estás y otras que te van cayendo los 20 con el tiempo. Creo que como en muchos lugares no estamos acostumbrados de entrada a ver físicamente mujeres haciendo cosas que se atribuyen a hombres. Sí, ¿no? tal cual. Entonces, visualmente primero hay un shock. Me pasó la semana pasada. ¿Sabes qué es? O sea, ver a una mujer cargar una luz de un 20,000 que quizá pesa 15, 30 kilos. Sí. Sin ningún problema. Tu cerebro de pronto le cuesta trabajo acomodar y de pronto voltear. En mi experiencia, yo he trabajado en muchos sets y en muchos teatros y en muchas cosas en donde estoy muy acostumbrada a vivir en un ambiente masculino y muy cómoda, la verdad. Sí. Entonces, de pronto, girar tu cabeza y ver puras mujeres, mi cerebro no lo procesaba. Eso fue increíble de alguna manera. Y por otra fue, qué raro que me resulte tan raro. Es verdad. No debería. Es que creo que es eso, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Ver puras operadores de cámara, por ejemplo. Sí, es verdad. De ver una mujer detrás de una cámara, ¿no? Sí. La semana pasada yo estaba grabando ahí en la Jusco, en una casa ahí, y eran las 2 foquistas y 2 operadores de cámaras, mujeres, eran las 4. Es raro. Y no era que me sentía, porque no te sentía, pero en un momento era como que si volteé la cabeza, nos estamos riendo de un che, volteé la cabeza y digo que nunca me ha pasado, la primera vez que me pasa, que son las 4 mujeres ahí. Es interesante, porque entonces el cerebro empieza, ahí es donde te das cuenta la importancia de la representación de pronto, que no tienes consciente para nada. Yo había pasado la vida tal cual, creyendo a nivel como primero teórico muchas cosas hasta que tienes la experiencia empírica, ¿no? O sea, bueno, pues una redundancia eso, pero cuando lo vives dices, claro, y
en este proyecto en particular le imprimió una sensación de empatía completa. Porque todas las presentes, de pronto nos encontramos con que sabíamos la historia que estábamos contando de primera mano. Y eso es algo que de otra manera no hubiéramos tenido, ¿no? Me imagino. Y aclaremos un poco qué está pasando acá para que todo el mundo esté Sí, en porque línea. ya estamos... Sí, porque es Star Plus. Sí, Son historias reales. A ver, no me dejes mentir, córtame si estoy mintiendo. Son historias reales, son 10 capítulos. Sí. Es esta serie. Contenido original de Star Plus, que es un Correcto. brazo de Disney. Correcto. ¿Verdad? Para Latinoamérica. exacto. Pero son historias, casos reales. También lo pueden ver en Hulu en Estados Unidos, si quieren. Ok, son historias reales. Están los actores creo que es lo mejor de México, lo que es ahí. Está Damián Alcázar, está Raúl Méndez, está Paulina Gaitán. Lisa Owen. Lisa Owen, tremenda. En el teatro la vi mucho a ella. Ajá. Me encanta. ¿Quién está por ahí? Esmeralda Pimentel, puede Está ser que Esmeralda la vi. Pimentel, Sí. está... tenemos mucho, está Mabel Cadena, está Sí, Gabriela Cartol, está... Tremendo. Sí, Tremendo. tenemos un gran elenco, la verdad. Tremendo. Pero ¿a qué iba con esto? Es contenido original de Star Plus, Sí. pero lo muy interesante, es que son casos de historias reales de violencia, ¿no? Contra la mujer. Correcto. Tal ¿Es cual. eso? Muy bien, sí. En un país que eso abunda, ¿no? Y que la conversación se está haciendo cada vez más normal, frecuente. Y creo que es súper importante. Y el otro día, Damián Alcázar decía algo que dije, claro, sí, es verdad. A mí me pasa. A veces yo camino por Reforma, lo que sea, y ves cualquiera que sea los desaparecidos de no sé qué tal lugar, Sí. sea mujer o hombre, y uno ve un cartel, ve un número, si ve una foto hay cierta cosa en el cuerpo, ¿no? Una reacción. Pero si no es solo un número, y está lejos y no pasa, ¿no? Aunque pase a la vuelta de tu casa. Con la ficción tiene otro poder. Porque tú lo vives. Y es una desaparecida ¿no? Que inmediatamente, si es una mujer, yo tengo hermanas, si tengo una mamá, o tengo una pareja, o lo que sea, inmediatamente te remonta a eso, y ahí te pones, dices, y ahí está el poder de todo eso, que está muy bueno. ¿Se siente rico? Se siente delicioso. Es contradictorio porque me encantaría no tener que contar la historia. Sí. ¿No? Sí. Pero por otro lado hay una parte que fue súper enriquecedora y muy... Para mí, personalmente, me urgía contar algo que me importara. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Uf. Como que la pasión te pasa que me estoy proyectando quizá, ¿eh? Pero a mí Por a favor. veces sí es trabajo, tengo que trabajar y eso lo hago por dinero, este proyecto. Entonces, al final termino apasionado, pero porque es eso o lo hago igual, entonces prefiero apasionarme. O no sé Le si encuentras el gusto, que es sí, distinto. Sí. No sé si es porque no quiero quedar mal, en realidad no sé cuál es la raíz del asunto, porque está mi cara ahí y nunca van a decir, qué mal dirigido o mal producido está, no, este güey no sabe ni hablar, ya sabes, Sí, o porque sí. le encuentro algo al personaje, pero cuando de verdad te gusta lo que estás haciendo, es una historia que quieres y le dices a tus amigos, vean esto, hay otra cosa, y esta es... Este fue para mí un dulcecito en mi carrera, definitivamente. Un dulcecito que me acabó, ¿eh? O sea, yo acabé muy tocada, muy sensible de la serie. Fueron muchos meses de estar muy cerca de un tema, muy sumergida y como muy empapada, un tema muy doloroso. Pero lo agradezco infinitamente porque además me permitió descubrir partes de mí como directora que no conocía. ¿A qué te refieres? Hay una parte de la narrativa que hemos observado y que hemos estado en donde siempre hemos visto las historias a través de los ojos masculinos. Y si bien no de los hombres, de la mirada masculina, es decir, como el rol, ¿sabes? Sí, como sí. ¿Dónde pones la cámara Sí. para observar algo? Desde una perspectiva femenina, y de nuevo, quito ser hombre o mujer, sino de la experiencia, yo no me lo había preguntado. Es un tema que he platicado mucho y he escuchado a muchas directoras explorar últimamente, en donde no lo he visto, ¿sabes? Es decir, voy a ponerte un ejemplo. Todos sabemos cómo se ve un ejercicio de violencia, ¿no? Es decir, todos hemos visto violaciones, golpes, empujones de un hombre a una mujer. Sí. En la televisión. Has visto el cuadro, ¿no? Has visto el full shot, has visto la jalada. Pero no hemos
hecho nosotras, mujeres, desde escribirlo, actuarlo, dirigirlo y poner la cámara, es decir, no la voy a colocar para ver la violencia porque esa ya la vi. ¿Qué pasa si no lo veo y lo que veo es la caída y la reacción de esa persona? No quiero volver a ver el golpe porque no quiero volver a replicarlo. Porque ya lo viste, porque prefiero contarte que el gap que hay en tu cerebro llene esa imagen con tu inconsciente, con la imagen que tienes, y me voy a ir a lo que sucede después. Porque para mí es mucho más importante el dolor que sucede de ese golpe mucho tiempo después, porque ese no se quita. Prefiero hablar de eso, prefiero hablar de lo otro, y la cámara la voy a colocar en una mirada, nada más, y ahí la voy a dejar. Quizás se ha hecho, yo no estoy diciendo que ningún director hombre no lo haya explorado y lo han explorado de maneras soberbias, ¿eh? O sea, sí. Pero es algo que yo no me había puesto a pensar. Y me dio la oportunidad de hacerlo desde un lugar de un experimento que no hubiera podido de otra manera, ¿sabes? Porque el tema se prestaba. Y eso salió, o sea, salió en el momento porque tú le estabas dando vuelta como cuento esto, porque sentías una gran responsabilidad o porque no le encontrabas por dónde. No, es deliberadísimo. Yo dirigí 5 capítulos y Lucía Gajá, una documentalista mexicana espectacular, dirigió 4 y Julia dirigió 1. Y fue un trabajo en equipo entre las fotógrafas y nosotras de decir, ¿cómo contamos esto? ¿Cómo contamos esto para contar la historia emocional y no repetir estos patrones visuales también? Y desde la responsabilidad, como lo dijiste tú, que para nosotros era muy pesada, de respetar por sobre todo el proceso de las víctimas. Es decir, de no revictimizar lo que ya han vivido. Que eso era... Sí. No queríamos hacer un amarillismo de la violencia, no queríamos exponerla desde un lugar en donde es muy vendible, es muy, narrativamente hablando, es muy atractiva, ¿no? Pero no era el propósito, ¿no? Entonces, eso nos sentó en un lugar en decir, y luego, o sea, si no lo hacemos así, ¿cómo? Ahí viene el desafío del crecimiento, ¿no? Y la diversión, a mí, o sea, de veras fue un gozo. Sí. Sí, que no es que es porque es un tema tan, y te pregunto porque quiero saber cómo te pasa a ti como directora, ¿eh? Yo me pasa, lo vivo ahí como actor, pero en este caso como directora, aunque es un tema tan pesado, cuando dices la diversión, ¿a qué te refieres? Yo creo que para mí poder hacer algo que me apasiona es divertirme. Sí. No tiene que ver con la risa, ¿sabes? O pasarla increíble. Hay una parte del gozo de estar ahí, de no hay otro lugar en el que quieras estar. Sí. Estando, es como el ejercicio absoluto del estar en el momento presente, ¿sabes? Es un foco. Es un foco de decir ahorita, o sea, esa conexión que tienes, no sé si te ha pasado, de los actores, ¿no? El director, la directora de fotografía y tú, más todo el equipo que ya vino, hizo, en el momento sucediendo y creando y diciendo, ¿cómo hacemos esto mejor? ¿Qué se te ocurre aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo ves? A ver, prueba por acá. Es ese juego que aunque termina narrando una cosa terrorífica, el proceso para mí es una pasión. Y eso para mí es una inyección de vida, la verdad. Tal cual, yo lo veo igual. Y te pasa también que te drena un poco, porque digo, no creo que nunca tuve la oportunidad de hablar con una directora o un director y decir, bueno, ¿qué te pasa emocionalmente? Amén de que sea pesado, ¿no? El tema de ese trabajo en particular. A mí me pasa que si tengo que vivir un determinado generalmente estado emocional por un tiempo determinado, es una serie, por ejemplo, es una telenovela, en un punto me doy cuenta de que llego a casa mucho más cansado. No hablo de un día, hablo de un tiempo, que el humor cambia, que hay un aire, un halo alrededor mío que no está bueno, y generalmente me lo hace notar a gente que son cercanos a mí. Claro. Pero mi excusa es que yo lo vivo. No hay manera, no es que me voy a casa pensando en eso, pero no hay manera que eso no esté en mi cuerpo. Lo siento, no sé cómo explicarlo. Pero como directora, ¿qué pasa? Porque no está tu cuerpo ahí, pero sí está todo de ti. ¿Qué es diferente? ¿Se vive igual o no? Yo creo que nunca se va a vivir igual. Sí. Porque mi cuerpo no lo replica. Sí. El cuerpo, ¿sabes? Sí. O sea, yo siempre di clases un tiempo de taller de teatro y me parecía fundamental enseñarle a los actores así como enseñarlos a entrar a un estado de ánimo, tener un ejercicio para salir. Me parecía fundamental.
Ok. ¿Tienes uno en la mente así de un ejercicio para salir como... ¿Hay algo en particular? ¿Una especie tipo de ritual en sí como para... o no? Y el primero tiene que ver con cómo entrar, que no son tus emociones. Sí. Las sientes tú, pero no son tuyas. Sí. Esto no te pasó a ti. Esto es una clase. No No, sé, bueno. no sé con el SEA, claro. Digo, me estoy viendo cuando estoy diciendo estas preguntas. Digo. No, bueno, pero el trabajo tiene que ver mucho, y cada actor funciona distinto, y cada actriz también. Para mí también hay una responsabilidad como directora de acompañar a mi actor o a mi actriz en ese proceso y asegurarme que está a salvo, ¿sabes? Sí. Es decir, cuando termina de dar un poco de contención, de poder sacar por lo menos la mente, porque como bien dices, el cuerpo no sabe que no sucedió. Tal cual. No hay manera de explicarle al cuerpo que eso que tú le hiciste, o sea, que lo que produjiste, ¿no? Eso es que se produjo a partir de tu mente y de tu imaginación, no lo vivió. No hay manera. No, porque esa es la idea de la emoción, que la emoción está ahí porque el cuerpo genuina, lo está viviendo. Exacto. Entonces, sí, a mí también me pasa, llego drenada emocionalmente, pero no físicamente. Es decir, sí hay un momento en el que tengo que pensar en otra cosa, porque lo que estoy tratando yo cuando sucede con ustedes, la emoción es observar las dos partes y decir, esto sucede, esto no, que quiero generar. Y si no lo siento yo desde la idea, es muy difícil que se los transmita. Te entiendo. Y yo soy muy emocional, ¿eh? O sea, no sé si todos los directores trabajan así. Para mí sí hay una parte donde me involucro y donde estoy pensando todo el tiempo cómo provocar esa emoción y de dónde viene y hacerla, o sea, disectar para poder encontrar la raíz, ¿sabes? Y poderte dar a ti herramientas de decir, hay que matizar aquí o generar preguntas. A mí me gusta mucho trabajar a raíz de preguntas. Es decir, ¿tú crees que contestaría esto? A ver, ¿por qué no probamos? ¿Qué pasaría si no le gritas en lugar de gritarle? Vamos a probarlo. Ok, como dejarlo abierto, siempre una pregunta abierta. ¿Tú crees que nada? Como para que el otro lo piense un tantito y tú puedas... Que lo sienta, más que lo piense. No, la verdad es que cuando el actor piensa, a veces digo, oye, no pienses. Sí, no, tienes razón. Sí. Pero poner las cuestiones, de decir, cuando veo que un actor le está sobrepasando la emoción, por ejemplo, está muy metido en el que quiero matizar o que quiero jugar a que haya un cambio o que tenga dónde ir, ¿no? Porque sé que faltan 3 escenas más en donde él no está pensando que faltan 3 escenas más, ¿no? Así de, si gritas ahorita así, en la 5ª escena no tienes a dónde ir. Sí. En vez de echarme todo este choro. Sí. que es racional en una cuestión de arcos. Como llegar a decir, a ver, en vez de gritarle, contrólalo, dilo para ti, conténlo. Y a ver qué pasa. Tal cual. Y eso, esa sutileza puede cambiar. A mí me ha tocado, sí, es verdad. La diferencia es que como hay directores que no me han hablado nada, como están pendientes del cuadro y de la cámara, y es una manera, como no dicen nada. Y hay otros que a mí la verdad me gusta el diálogo y me gusta el intercambio. Si hay tiempo y si se puede. Generalmente siempre hay son 30 segundos para decir algo. Pero a veces una palabra, eso que acabas de decir, ¿qué pasa si acá no le dices? ¿Qué pasa si acá le coqueteas en vez de amenazarla? Y te apuntalan, te cambian. Y eso creo que es lo más lindo de la relación entre el director y el actor. ¿Sí, no? A mí me encanta. De hecho, creo que es la relación que más me gusta. O sea, me parece que el cuadro es importantísimo porque es una narrativa, pero muchas veces a mí me gusta más poner el cuadro en función de la emoción que está provocando el actor, que al revés, que hacer al actor llegar a la emoción que necesito para el cuadro. O sea, partir del actor para setear el... Ok. Porque hay veces que los directores nos emperramos en decir, quiero un medium shot en donde pase esto y esto y esto. Sí, tal cual. Y quieres, sabes, tienes muy claro que quieres ver y el actor no está ahí. Tal cual. Pues acércale la cámara. Se supone que hay alguien que tiene que actuar. Sí, que entra al plano. O al revés, está desbordado porque no le pongas la cámara, o sea, no porque lo odias, no le pongas la cámara aquí, ¿no? No. Así me trata. Me ha tocado. Ahora me vas a acordar de cuando ella, sobre todo en una telenovela, así,
se te ve ¿no? como está sudado, es esa cosa. Pero digo, y no entiendo, o se te cae el moco cuando lloro. Digo, pero ¿cómo eso es tan importante? Pero sí, luego, y sobre todo a veces cuando, tú me entiendes, cuando es Entiendo diferente en una peli, eso, total. lo he visto así, dije, no, sí, y sobre todo cuando estamos haciendo eso, dije, acá no va, gracias. Ana, hay algo que te quería preguntar, acá en esta serie, esos casos reales, ¿a ti te llegó información directa de alguna manera de estas mujeres? ¿Te enteraste de esto por ciertas lecturas o tuviste la experiencia de ir o que vengan a ti o no? Sí, fue un proceso larguísimo de investigación. En realidad el proceso de investigación duró casi 2 años. Desde Ana Parra, que es la creadora de la serie, Sí. que ella ¿no? recogió todos los... Están basados en muchas noticias, o sea, en casos reales, pero Sí. una vez que empezamos a investigar más, pues resulta que una noticia tiene detrás miles de casos similares, Sí. ¿no? Entonces, quizá el nombre partió de una historia muy específica, pero resulta que de esa historia específica hay miles de réplicas idénticas. Sí. Entonces, la productora Gabriela Valentán, que es una mujer muy inteligente, decidió estructurar para nosotros una guía de investigación muy específica, donde nos acercamos a asociaciones de mujer, de violencia contra la mujer, Está cabrón. Sí, Está muy cabrón, ¿no? de buscadoras, de rastreadoras por todo el país. Nos acercamos a muchas dependencias gubernamentales para entender primero la organización que requiere esto y lo complejo que es a nivel estatal, ¿no? A nivel gobierno, para poder ver todas las aristas que tiene este problema. Platicamos con mujeres víctimas de violación, con niñas víctimas de abuso, con asociaciones que se acercan a ayudar psicológicamente, a refugios, a psicólogas infantiles. O sea, como que recogimos durante muchos meses, teníamos 4 veces a la semana, 3 horas destinadas a solo la investigación, ¿no? Muchos testimonios vivos de mujeres que nos compartieron su experiencia y que creo que esa parte fue la más difícil. ¿El estar ahí en ese momento escuchándolas o...? Sí, porque además aprendes que no sabes qué decir y que no tienes que decir nada. O sea, que para mí al principio era muy difícil interactuar porque había mucho dolor de por medio. Y por otro lado era impresionante la cantidad de resiliencia que hay en esas mujeres. Yo escuché una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida, que de una mujer que nos compartió su experiencia de violación de varios hombres sistemáticamente durante mucho tiempo, y nos decía que para ella la justicia, la verdadera justicia, era que su vida no estuviera marcada por eso, poder seguir con su vida. Y que no la definiera el hecho, que no fue su culpa, ¿no? Entonces... Qué hermoso. Me pareció... Y entonces trabajaba en su vida para poder seguir y reconstruirse y que eso convertirlo en una experiencia nada más. Y yo decía, qué corazón, qué alma tienes que tener de qué tamaño tienes que haber trabajado en ti y el corazón que te, ¿no? te viaja por el cuerpo para poder levantarte después de esas cosas y encarar, ¿no? a los ojos a esas mujeres. Me parecía muy, muy conmovedor y muy fuerte y muy... Hay la responsabilidad después de decir, ¿y ahora cómo cuento bien esta historia? Porque tengo la responsabilidad de hacerle justicia a esto, justamente. Exacto, y uno ahora te escucho y uno piensa, no sé, tiene acceso a libros y libros de inteligencia emocional o toda la educación ha habido para ver en YouTube. Sí. Y en ese sentido, pero yo creo que jamás sería tan fuerte como esta mujer que te dijo eso. Dice una pero como que la vida misma de esta persona, o sea, ¿qué opción tienes? Creo que para seguir viviendo es eso, o es irte hacia abajo, que también mucha gente va para ese lado, y es lo más normal, ¿no? Que te cause tanto Es que estoy tratando de articular algo lo que dijiste hoy, que no es el momento exactamente. Ahora estamos hablando de la violencia en particular, pero me parece que se trasluce a muchas cosas. A muchísimas, sí. Que no es el momento
de que eso pasa, de que el impacto en este caso físico, Ujú. creo que es lo menos importante. Y nunca lo había visto de esa manera, sobre todo en una ficción, sino la consecuencia que eso acarrea para la persona afectada. Quiero sacarme la palabra víctima porque también lo que Sí. dijiste hoy no lo había visto de esa manera, pero la consecuencia de eso en el día a día y que una mujer pueda tener esta respuesta, esa mujer en particular, Ujú. es una grandeza terrible. Y es la historia porque es nuestra cotidiana. Sí. Me parece que esa es la historia y la atención que nos corresponde ahora poner. Es decir, es terrible que en este país empecemos a tener este diálogo a partir de que haya ese nivel de feminicidios, ¿no? Sí. Los números son los que nos han llevado, pero el feminicidio es la punta del iceberg de una cultura de violencia que va a... Ah, Y platicaba yo mucho en las entrevistas y con mis compañeras que hay una cosa que es que a mí me molesta un poco, no sé si me molesta, me incomoda, que es hablar de este problema como si solo fuera un problema de nosotras, sí. ¿no? De las mujeres. Sí. Y yo de pronto veo y digo, si no empezamos a tener esta conversación con los hombres, Mm, no importa qué lo que hagamos no va a cambiar nada. sí. Y los hombres refiriéndome no solo como elementos que ejercen la violencia, porque no son los únicos, o sea, me parece, sino como víctimas también. Creo que hay una relación directa entre la cultura emocional y las expectativas que hemos tenido de cómo debe ser un hombre mexicano, por lo menos en México, ¿eh? Creo que es en general, pero en México en particular, que llevan a actitudes que son insalvables. Si no modificamos eso, si no modificamos la masculinidad primero, pues está muy difícil que modifiques la violencia. Sí. Entonces, y yo conozco muchas mujeres muy machistas, por ejemplo, no tiene nada que ver con el género. Sí. El otro día estaba Ignacia sentada acá, Ignacia Lamant. Sí. ¿No? Y ella me dijo algo, creo que salió esta semana ese episodio, y me dijo, es que ustedes nunca lo había visto de esa manera, ustedes los hombres, me dijo, ahora, y me dijo, no lo estoy victimizando a los hombres de ninguna manera, pero entiendo que creo que es la conversación que estamos teniendo, no poner a la mujer de un bando y al hombre del otro, sino como personas. Pero obviamente sí acá hay una fuerza opuesta que es el hombre, que es la raíz de esta, y sí, porque no hay otra cosa. Si bien hay una complejidad de todo el asunto y es cultural, no hablo solamente, hablo en general, de muchos lugares. Si el hombre no haría eso, no estaría ese problema en ese caso. Pero él me dijo, no quiero poner al hombre como víctima, me dijo, porque no lo es. Pero digo, la tienen difícil ahora, me dijo, y a la vez también es un lindo desafío, porque no hay... Me dice, ¿qué es el tipo de masculinidad? ¿A qué aspiras? Porque antes no, tú veías el tipo fumando, que ya tenía una imagen tóxica, pero cool, y no sé, Sí. con mujeres, o con poder, o con dinero. Y ahora te das cuenta que no va por ahí. Pero me dijo algo que creo que es verdad. Me dijo, pero no hay como generaciones que tú tienes. Es tu generación que empieza a cambiar eso por sí misma. Entonces, tú eres el ejemplo de tú mismo. ¿Hacia dónde miras? Y nunca lo he visto de esa manera. Claro, es súper interesante esa pregunta, porque Sí. hay cosas muy claras que ya no, pero que sí, ¿no? Exactamente. Y creo que hay parte de esto que no sé. A mí, yo empecé a descubrir, no sé si es por acá, pero empecé a descubrir, porque cuando es tan complejo el tema, no sientes, yo no estoy pensando en cómo solucionar eso o lo otro, simplemente me ocupo de lo que yo puedo hacer con mi vida en el sentido de que cómo yo actúo, Claro. ¿no? Cómo reacciono a ciertas cosas, de hacer mi parte. Pero en el sentido, hablo en general, y hay causas que prefiero, si tengo una oportunidad, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese en particular, me fui dando cuenta acá, que no estaba en mi concepción, digamos, que al sincerizarme, al emocionarme a veces, porque me llegaba, y sobre todo muchas veces era como un hombre estaba del otro lado de la mesa y me compartía algo muy personal, y yo, si me está pasando lo mismo, me pasó lo mismo, sea una relación, sea algo, y se transformó en algo que no sabía que existía, que un amigo americano me dijo que es un círculo de hombres. Sí, que no qué sabía, bonito. claro, que no siento que sea esto, pero digo, hay algo de eso. Y cuando me dijeron de esta nueva masculinidad, creo que hay algo de eso que está bueno,
no sé, como que le Totalmente. encuentro cierto propósito a eso. Y creo que necesitamos un poco más, ¿no? Que Pero va por ahí. totalmente. Y me parece que se trata de abrir puertas y de generar preguntas. O sea, para mí, sobre todo en esta época, y ahora después de la pandemia y después de Sí. muchas cosas, hay una parte en donde tanto la parte creativa como la parte personal, digo, yo procuro llenar esas dos partes como de un ambiente espiritual, pero cada quien, ¿no? Pero sí creo que en esos dos lugares el mejor camino para recorrer es las preguntas. Cuestionarte que no haya absolutos. Para mí eso es padrísimo. Sobre todo a la hora de crear. Y crear me refiero no solamente a lo que hacemos, sino crear relaciones, crear, ¿sabes? O sea, planes de vida. A eso me refiero con crear, no solamente a la parte de el artista. No, tal cual. Te entiendo. Y me hace acordar, ayer estaba leyendo un artículo de Bill Murray, este actor. Sí. Que era él, me parece que era él, que decía, yo había escrito eso esa misma mañana. Decía, esta idea como de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, en el sentido del tema de ir o al museo, o del podcast, o de consumir podcast, o escuchar a gente que tenga otra perspectiva, o por qué mi vida empezó a girar tanto como hacia ese lado, ¿no? Obviamente es una crisis y hay un lado espiritual ahí, que después de la crisis, pero él decía en un momento que era lo que yo estaba escribiendo, decía, es que se trata, le decía, ¿tú te consideras un artista? Y él decía, no dijo que no, pero dijo, no, o sea, digo, tengo momentos artísticos, dijo él. Qué bonita respuesta. Sí, y a mí igual lo mismo me pasó. Dijo, hay muchas películas que la gente me para en la calle y me dice que le ha provocado algo, pero él decía en el artículo, para mí no tiene que ver con lo que hagas, con lo que ofrezcas, con el trabajo que haces, sino es como un modo de vivir. Y es generalmente lo que entra, lo que consume, lo que consumes, más de lo que sale de ahí. Y creo, y te juro que yo estaba pensando eso, ahora que lo dices tú, tiene sentido, en la misma mañana, porque dije, ¿cuál es el propósito de esto, de esta nueva etapa? No lo sé, porque no sé el para qué o el por qué en sí, pero sé que hay una necesidad de ir hacia ese lado. Porque me refiero a que, bueno, ¿para qué hace? Que estamos acostumbrados, sobre todo en el área laboral. Haces esto para conseguir esto. Por ¿no? supuesto. Sí, la agenda. Porque quieres ir para este lado. Sí. Y tienes esto porque quieres... Y ahora dije, no sé, creo que sé hasta dónde esto se está inclinando y sé hacia dónde estoy yendo, pero no sé exactamente lo que quiero conseguir con eso ni por qué lo estoy haciendo. Pero sé que lo necesito. Y tiene que ver más con una cosa de consumir. Y cuando lo dijo de esa manera dije, qué linda manera de ver. Y por otro lado hay una cosa que es totalmente que dices, creo que hay una responsabilidad, hay una reacción ante algo. Hay una reacción ante una pregunta que tú me haces, o una reacción, escucharte es una reacción. Y cómo reaccionas es simplemente eso, es lo que tú eres. Es lo que tú eres en las herramientas que tengas en ese momento. Entonces hay algo de eso que tú consumes, que eso también determina cómo tú reaccionas ante una determinada manera, y eso es como la responsabilidad. Y tú puedes estar a la altura de lo que tú eres hoy, ¿ya sabes? Total, y que al mismo tiempo se va modificando. Pero no, porque esa reacción te habla del momento en el que estás, pero no necesariamente es la manera en la que vas a reaccionar siempre. Y eso exactamente es el punto, y es lo lindo de, ¿para qué lo hago por eso? O sea, el consumir esto o el leer esto, ¿cierto? Digo, porque la idea del progreso, de ser mejor, de evolucionar, como se quiera ver, te hace, cuando uno mira 2 años atrás, dice, está bien, uno va aprendiendo. Dice, yo hice eso, yo reaccioné de esa manera. Totalmente. Yo le dije esto a mi ex, yo le dije, yo hice trabajo, si no necesitaba, ¿ya sabes? 100%. Y sí. 100%. ¿De qué te ríes? ¿Te hice acordar de algo? Sí. ¿Que volteas y dices, ¿quién ¿lo quieres compartir? Esa persona? Sí. ¿Es la parte que vas a borrar? Sí, es la parte. Sí. Buen día.
¿Quién eres? Soy tu novia, estuviste 2 años conmigo. Exacto. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo llegué aquí? Totalmente. Hay una... No. Y además... Imagínate, pobre, ¿no? Es que sí. Hay días que uno amanece así, ¿eh? Uno amanece, te volteas y dices, espérate, ¿en qué momento pasó todo esto? Sí, sí. Bueno, yo creo que puedo hablar libre de esto porque no estoy en pareja ahora, entonces me causa mucha gracia hablar sin ningún nombre, pero experiencias pasadas, sin que sea con tanto detalle, Ya. pero hay una cosa que estoy alejado, que no puedo evitar que sí me afecte, a veces me da risa, a veces me da llorar, pero hay algo lindo de... No, a mí me ha pasado, ¿sabes dónde me pasa mucho ahora? Me recuerdo a mí reaccionando en el set, por ejemplo. Es una gran... Sí. O sea, sí volteo y tengo ganas de hablarle a varias personas así de, perdón. Sí, tal cual. Hablando justo de una reacción en donde tu atención está en a dónde quiero llegar, en lugar de lo que estás haciendo en ese momento. Y entonces, quizá hoy definitivamente no es el mismo lugar, entonces el cómo lo hago es otro. Cambia el cómo, Pues, cambia todo. Por supuesto, porque entonces... Y también creo que te lo da la edad, ¿eh? O sea... Uno la caga sin caga y la vuelve a cagar. control. Pensé que pensé que se iba a decir otra cosa. No. Y dije, no, En el mejor de los casos, desaforadamente voy a utilizar. No, con porque eso no hay vuelta atrás. Exacto, no. Esa sí es consecuencia y no. Pero no. Pero sí creo que cuando... no sé si te pasó y yo me recuerdo de mí como hace 15 años y digo, Sí. porque había una ambición con unas ganas y de comerme al mundo y de... Pues ni siquiera 15, 20 años, pues, pero de querer llegar a un lugar como si el lugar fuera algo a lo que llegas. Que hoy ya digo, pues, va del viaje, no del a dónde llegas. Pero te llegó eso, te lo pregunto porque a mí me pasó, quizá no, ¿eh? Ajá. Pero te llegó eso, te lo da la experiencia, pero te pasó en algún momento de tener algo que querías hace mucho tiempo, como que le estaba escapando algo para llegar a ese lugar y ahora sí me voy a sentir diferente cuando estabas ahí, vacío o tristeza, o dijiste esto no estaba en el momento, ¿te pasó o no? ¿O no? Hay una frase que dice Penélope Cruz en una película de Woody Allen que se llama Vicky Cristina Barcelona, que dice Chronicle Insatisfaction. ¿no? Okay. Insatisfacción crónica. Sí. Que como si tuviera este mal. Sí. Y creo que después de tener muchos años este síndrome. Te entiendo, yo igual. Me di cuenta que era porque todo el tiempo estaba colocada en un futuro. Y que ese algo siempre se modificaba y siempre cambiaba y que nunca iba a llegar. Porque ese futuro se modificaba de acuerdo a las insatisfacciones que tenía en el momento. Tiene que ver con que lo que estaba haciendo no me llenaba, en efecto. Sí. Pero más que lo que estaba haciendo, porque es más fácil, era quién era yo haciéndolo, no me era gratificante, no estaba orgullosa de mí. Entonces, cuando entendí eso, dije, no va a haber manera de saciar si no modifico el cómo. No el qué, sino el cómo. Sí. Y es una gran. Como dicen, aquí grosería sí se puede decir, sí, ¿no? Claro, a chingadazos. O sea, aprende uno a chingadazos y a lágrimas y a... la cagué. Sí. ¿No? Me costó muchas relaciones y muchas... Sí. O sea, porque afecta toda tu vida. Es una forma de vida. Está muy cabrón. Ajá. Está muy cabrón. Y ahí es el siguiente paso. No sé si te pasa... El otro día estaba leyendo un libro, bueno, es la biografía de Jung, pero contada por él, y es de Carl Gustav Jung. Sí. Y en un momento, le estaba hablando de ese libro a todos mis amigos por un mes. Pero en un momento él dice algo que lo escuchamos hablar, eso de Nietzsche, de Amor Fati, se me fue ahora, ¿Amor Fati era? Sí. Pero es el que tiene, según lo entiendo, el amor a la vida, ¿no? O el amor al destino. Pero lo ponía de una manera, Jung, que decía,
que había algo, o sea, como que había, para mí me redefinió como el amor a la vida en sí. Y yo venía de un momento crisis, me había pegado la cabeza contra la pared, pero fuerte, y todo había sido mera responsabilidad mía. Él había cagado en todo sentido, con el trabajo, con mi expareja, con todo. Hasta un momento era que cuando lo vi, fue una oscuridad por meses. Claro. ¿No? Ahora, pero saliendo de eso, decía creo que estaba hablando con mi mamá, un amigo de ese el otro día, o una amiga, le decía, hace un par de semanas que no sé cómo explicarte, pero que hay una energía que cambió. Sientes como que estabas en el barro, nadando en el lodo, y como que crucé del otro lado del río. Como que no es la primera vez en mi vida que no tengo miedo. Y lo digo. ¡Wow! Pero lo digo y me causa, porque parece como que estoy, no sé, como que me la quiero dar de algo importante, como eso que no tengo. ¿Quién no tiene miedo? El miedo de ahí debe estar. Pero me di cuenta que tenía pavor en eso del futuro que tú dices. Por eso me está acordando. Tenía pavor a vivir. Tenía pavor. Por eso el fracaso era tan importante. Y por eso estaba con alguien, estaba pensando que en 5 años seguramente no vamos a estar juntos porque esto o lo otro. No estaba ahí. O si estaba haciendo lo que sea, si era una telenovela en el sentido, pero yo quisiera una serie americana acá y lo que yo aspiraba, porque en vez de decir, estoy acá, ahora es una gran oportunidad y es lo que yo puedo hacer ahora, y además no soy el Pacino, entonces ¿de qué me la quiero dar? Y es la mejor escuela que puedo tener ahora para ir en ese proceso. Sí, en el camino. Pero eso llegó después de, como tú dices, chingadazos. Y Jung hablaba de eso, como del amor a la vida, que para él tenía que ver con eso. Que en un punto, dice, hay pocas cosas que, sí, está el sufrimiento, está la tristeza, está la alegría infinita, pero por debajo, lo que estoy viendo ahora hace un par de semanas, hay cierta calma, que eso no cambia. ¡Qué rico! Sí, y no sé cómo ponerlo en otras palabras, pero eso para mí vino... No recuerdo haber sufrido tanto por tanto tiempo, por tantos meses en mi vida. Eso pasó a principios de este año, como por 6 meses consecutivos, de no poder dormir varias noches. Hijo. Cuando eso pasó, de soñar, de escuchar voces en el sueño, de voces que te hablan, muy raro. Muy raro, me refiero a hermoso. Sí. Que luego me sentaba y lo escribía y decía como que, ¿quién me dijo esto? Y no te lo puedo decir, no era una voz que yo conocía y tampoco era mi voz, pero la voz estaba ahí. La voz era justo en el momento que antes que me iba a despertar, era pam, pam, pam. ¿Y conocías esa parte de ti antes de esto? ¿Antes de qué? ¿De esto qué? O sea, de este episodio, o sea, de caer como en este lugar oscuro. No, ni loco. ¿Era un lugar que habías habitado de ti mismo? No, o sea, no tanto, ni loco. Para mí era un signo de debilidad y eso es lo mejor que me pudo pasar como persona. Si no, yo creo que hasta eso cambia. Como que a lo que le daba importancia cambió, y lo voy a decir, porque eso sí me parece... si un amigo venía y me decía que tiene el corazón roto, lo que sea, o sea, que se suicidar, dramático, o eso, lo otro, aprende a vivir, o no era tan despectivo, pero yo pensaba eso y no se lo decía. Sí. Pero no estaba como compañero en ese proceso, como tú dices, cuando tienes a esa persona, como esta mujer, no tienes que decir nada, tienes que escuchar, tienes que estar ahí, nadie te pide que des un... Pero yo no lo entendía, creo que tiene más que ver con la compasión. Y al haber sufrido tanto, dices, esto, ahora entiendo, es más, porque la gente se suicida, es como estás aún, de que en un momento sí, es como... La línea es muy delgada, ¿no? No digo que eso me pasó por la mente, pero lo entendí, sobre todo en la noche que no puedes dormir. Es que la noche tiene momentos muy poderosos. Sí, pero perdón, no sé por qué nos fuimos acá, pero ahora que no sé, lo que dijiste me hizo acordar eso, es como... La falta de miedo. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? ¿Dijiste algo? Por el tema del presente, de estar como en el futuro. Sí. Pero lo que me di cuenta es que tenía pánico de vivir. Y eso es lo que no me hacía estar en el momento. Porque, a ver, no sé si tú te refieres a lo mismo. Cuando yo me refiero a estar... Yo estoy contigo, te estoy escuchando a ti. Pero también hay algo que... Bueno, ahora no, ahora estoy como contigo. Pero generalmente... No pongas pero, sí, no se nota. Pero generalmente cuando vivo, no es que estoy mirando el pajarito, me estoy acordando de esto, que tengo que pagar la tarjeta, y que ya es mañana, y me olvidé, tengo que ir al banco, voy ahora, pero no hablo de mi mamá para esto, y mi amigo, y el trabajo, y no te lo dije la cena. Tu mente está, pero a la vez estás, ¿no? No digo estar en el momento. Sí, te entiendo perfecto. Y eso es estar en el momento, para mí, ¿no? Pero es diferente, no sé si es... Pero sí, eso creo que... Y esa falta de miedo es como te permite vivir lo que sea que se presente
de una manera más intensa. Más intensa, no como desaforada. No, pero en vez de estar pensando porque esto puede o no funcionar, sí hay cierta cosa que uno sí dice, no, acá no voy, acá sí, pero descubrí que me arriesgo más. Eso es un ejemplo, por ejemplo. No, Yo nunca hubiera totalmente. hablado de mí y ahora ve, estoy con la psicóloga. Así, apaga la cámara. 10 minutos. Esta es toda la parte que vamos a borrar. No, creo que tiene que ver también, y también creo que por eso están cambiando las historias que estamos contando. Y historias me refiero no a las que vemos, sino a las narrativas que nos hacemos de nuestra propia vida, que son importantísimas. ¿Qué historia te cuentas de lo que pasó en tu vida? A mí lo que me sucedió en ese momento y me cambió la perspectiva es que me di cuenta que en esta sociedad nos da mucho miedo el dolor. Hacemos todo lo posible por no sentirlo. Le damos la vuelta y tenemos instrumentos enormes y grandes infraestructuras para no sentir dolor. Le tenemos mucho miedo al dolor. Y es inevitable. El dolor es inevitable. Es parte del... Es como este contrapeso a que va a suceder porque somos humanos y porque es una emoción muy humana. Y abrazarlo desde un lugar en el que me dé permiso de que me duela y decir, me está doliendo en este momento y ¿qué tienes? Dolor. Me duele el alma, estoy sanando mi alma y habitarlo sin drama, ¿no? O sea, que dejarte sentirlo para mí abrió unas puertas impresionantes porque me permitió rendirme a decir, ok, entonces, ¿de aquí para dónde? ¿Cuánto hace más o menos que pasó eso? Pues este año, es que yo creo que es el principio de este año, a todos nos dio como maldita pandemia, con batazo. Y esto te lo pregunto porque generalmente pasa. Después de eso, ¿qué pasó de la rendición? En cuanto, por ejemplo, a lo profesional, a lo personal, a tus relaciones, ¿qué empezó a pasar? Avanzaron. Cabrón. Pero sobre todo, empecé a disfrutar. O sea, empecé a darme cuenta que todo está fuera de mi control, en realidad. Sí. Y entonces lo empecé a disfrutar y empezaron a pasar cosas solitas, empezaron a caer, se empezaron como a acomodar, como cuando mueves todo en el... Digo, yo odio los rompecabezas, pero lo pongo como ejemplo porque veo que la gente mueve las piezas como si se fueran a caer solitas, pero sí llega un punto en el que solas empezaron a acomodar, es decir, empezaron a embonar unas con otras de manera muy sutil y muy... así como, es que no puedo hablar, pero se puede ver en la cámara, como muy... Te entiendo tal cual. ¿No? Y digo, ¿qué pasa? Y es un tema recurrente con unas invitadas, invitados. Lo estaba hablando con Pierre, lo vi que es a Pierre Louis. Perfecto. Lo acabo de ver además la semana pasada en el teatro. Está padrísimo. Sí. Quiero ir, está bueno en la obra. Está Bueno, sí. Le dije que está ahí con Surya Blue Vega. Room, ajá. Sí. Canta, yo no sabía que cantaba. Canta cabrón, cantó acá, se trajo la guitarra. Sí. Muy cabrón. Pero... ¿qué le pasó? Como lo mismo, que se empezó a abrir la vida después de esta crisis y después de, ¿no? Que me está pasando a mí. Y creo que te está, bueno... No, definitivamente me está pasando a mí. El proyecto de No Fue Mi Culpa es tremendo proyecto. Tú ya has trabajado mucho antes, pero creo que eso es súper diferente. No, es otra cosa. Y es otra escala, nivel en todo sentido. Pero si te pones a pensar un poquito... te tocó, no sé si en otro momento lo pudieras haber hecho. No me refiero a nada como que tan buena no eres como directora, como persona. No, que abarca todo. Es cuando se acomodan las cosas, tienes toda la razón. Porque además, incluso volteas y yo agradezco, terminé, No Fue Mi Culpa y tuve un largo proceso en el que no hice nada tampoco. Y eso me llevó a un punto en donde yo necesitaba descansar, dormir, llorar, sacarme, purgar la parte de emocional, no solo de la serie, sino de mi carrera. Yo empecé a trabajar a los 18 años y no he parado. Sí. No he parado. Entonces llegó un punto en el que fue, y tomar aire y volver a... Si lo hubiera hecho en otro momento, quizá nunca, no lo hubiera ni valorado de la manera en la que lo hice, ni hubiera podido darle lo que le di, ¿no? De mí. Y también pasó para que después de eso pudiera recuperarme y volver a agarrar. O sea, sí creo que las cosas se acomodan. Y lo creo en tiempo pasado, porque cuando empiezo a pensar pero se van a acomodar para futuro, hay cierta ansiedad que provoca. Y digo,
ahí no. Exactamente. Y esa es la sutil gran diferencia. Que luego digo, ¿qué es? ¿Qué es? Digo, ¿qué es? No sé. ¿Cuál es la ciencia detrás de eso? No sé. Mucha gente dice, let it go, como déjalo ir. Déjalo. Sí. Y es verdad, creo que tiene que ver con la falta de miedo que yo estoy describiendo. La sensación por lo menos tiene que ver. Y a mí cómo lo empiezo a trabajar yo de manera personal, Ujú. en cada casting, por ejemplo, no pienso ni loco, pero además no se me cruza más por la cabeza si hago este proyecto, si no lo hago el casting. Si me llaman un callback, o si estoy con un director o una directora, esto puede pasar. Si no, como que también con las personas, hay algo ahí, y eso me está funcionando. Eso trato que sea consistente. La responsabilidad está, el trabajo duro está, pero la expectativa está también. Pero y la línea es súper delgada, es muy delgada. Porque ¿cómo haces para manejar tu ilusión? Porque hay cosas que te dan ilusión, hay proyectos que te dan ilusión. Sí. Te llega un casting, ¿no? Y que dices, oye, esto suena espectacular, que me encantaría hacer esto, está divertidísimo. Voy a hacer un casting en el que lo que está me emociona, pero en cuanto lo acabe lo voy a soltar. Sí, tal cual, es raro. Es rarísimo. Porque hay muchas cosas que me dan ilusión, muchísimas. Sí. Pero también creo que tiene que ver con uno cuando mira un poquito al pasado, cuando hiciste algo que para ti fue muy bueno y que no, como que se acomodó todo y tú lo buscaste, pero apareció por un lado que tú no lo esperabas y pasa otra vez y pasa otra vez. En un momento, por lo menos me lo estoy viendo de esa manera, viendo y viviendo de esa manera, siento como que me estoy sacando a mí del camino todo el tiempo. Como que no sé a qué me refiero. A mí, Juan, no quiero hablar de mí en tercera persona, pero me estoy como... no estorbes eso, no estorbes lo que está pasando o que va a pasar. A lo que me refiero. Y es raro porque no sé cómo articularlo. Uno como que pone está la ilusión, uno pone el trabajo, pero es uno mira para atrás, aprendiendo la experiencia pasada. Y como lo que no depende suena fácil, no lo es. Lo que no depende de mí, déjalo. Y me pasa también con las relaciones, que yo creo después, todas son buenas experiencias, pero ahora no estoy en pareja, digamos. Entonces, obviamente, todo es ruptura. Y en un momento dices, bueno, obviamente que siempre hay una parte, siempre está la parte de uno, la parte que uno pone, y la parte que uno alimenta, y ese trabajo, y pam. Aún así, y teniendo eso en cuenta, hay mucho que no depende de ti. No puedes obligar a una persona que te ame, no puedes obligar a un director que te contrate, no puedes... Y hay algo de eso que me estoy sintiendo cada vez más cómodo, quizás porque estoy más cómodo conmigo mismo, no sé. Y yo creo que también hay momentos, o sea, circular, ojalá fuera lineal el progreso. Exacto. Hay lugares en donde, no, me encantaría. Te llamo en 3 meses. Exacto. Juan, sí. Ya regresé, exacto. Tengo pánico de vivir. No voy a salir de mi casa nunca más. Ok, escucha tu podcast, el episodio número tal. ¿Te acuerdas que estaba yo ese día? Bueno, escucha. Sí, o sea, mantener esa posición de soltar. Y soltar no en esta cosa, porque está muy de moda decir soltar. Sí, tal cual. Choca. A mí también. Pero de entender, la palabra rendirme me gusta, pero de entender que no tienes el control de muchísimas cosas, para mí es un ejercicio constante. O sea, no lo puedo hacer una vez al día, lo tengo que hacer varias. Tal cual. Desde el señor que no me quiere dar el lugar en la calle y lo quiero matar y digo, sí. no voy a pelear. ¿Sabes? De verdad me vale la pena enojarme, me vale cambiar todo mi estado de ánimo por esto. Si no me lo digo, exploto. Sí. Porque creo que el trabajo es aquí, es decir, en un instante presente, pero vas teniendo modificaciones de conducta a largo plazo. Y me encantaría poder decir, como ya lo hice una vez, lo voy a hacer siempre. No, hay veces que no me alcanza. Como yo digo, tenemos un banco emocional, como si fuera un banco. ¿Cuál es tu saldo? ¿No? Hay veces que tienes hay veces que tienes saldo a favor y le inviertes a cosas así, ¿no? Yo digo que para empezar una relación tienes que tener saldo a favor porque ahí le vas a invertir. Sí, ¿no? Hay cosas que, y los intereses son altos y hay unas que bancarrota. O sea, ahorita no me alcanza para esta circunstancia. Sí. Te la quedo de ver. Tal cual. ¿Dónde nos metimos? Vamos un poco para atrás porque quiero hablar un poquito de ya es la hora. Pero quiero, ¿puede ser o no que estabas en los foros de niña o no? ¿De televisión? Es correcto. Ahí crecí. Mi abuelo era Roberto Gómez Bolaños. Bueno, sí. Pero ya se murió. Ok. ¿Es Chespirito o el Chavo del Ocho? O el Chavo del Ocho, depende de dónde estén escuchando. Estuvo mi infancia de... Qué loco.
él era mi abuelo y entonces, pues, para mí recorrer los caminos de Televisa en esa época era una cosa común. Común. ¿A ti te pasaba, por ejemplo, en ese momento? Porque a mí no, lo que más me interesa es, era una cosa tan grandiosa, o sea, el impacto que esta persona tenía, pero, o sea, ¿cómo lo vivías tú desde el sentido de la parte quizá de nieta o de niña o de adolescente? No sé, al día a día la gente se le manifestaba en la calle, o en México no era tan así, era más en otros países. Fíjate que yo me di cuenta o sea, ya sé que va a sonar a choro, pero no, se los juro por mi vida, que yo no me di cuenta de la magnitud del impacto social que tuvo hasta el día que se murió. Porque cuando yo nací o sea, yo nací en 1980, sí, tengo 40 años. Sí. ¿Qué día naciste? 31 de diciembre de 1980. Justo el 31 de diciembre. Justo, ahí empezó mi mal timing. Feliz cumpleaños y feliz año. Pero en realidad Exacto, nadie se acuerda de tu cumpleaños. Nunca nadie. Pero siempre hay fiesta. Y alcohol. Y alcohol, siempre. Todo se balancea. Pero a lo que voy es, él ya era Chespirito cuando yo nací, ¿no? Entonces, pues, no fue algo que haya ido creciendo, ¿sabes? O que haya sido, cuando nací él ya era famoso. Entonces, pues era, ¿qué hace tu abuelo? Es actor, ¿qué hace tu papá? Es contador. O sea, sí. Para mí, yo no sabía que los abuelos de la gente no los conocía la gente. ¿Me explico? Ah, ok. Como que todos eran figuras públicas. Ajá, o sea, pues si tú sabes quién es mi abuelo y lo conoces, sí, yo creo que todos, o sea... Sí, ¿por qué yo no conozco a tu abuelo? ¿Tú por qué no? Yo, porque tú, ¿cómo se llama tu abuelo, no? Sí. Y fue o sea, él era una persona muy privada respecto a su vida familiar, ¿no? Sí. Entonces, nunca tuvimos esa exposición a estar ni en los medios, y no fue hasta que, vaya, es más, si te soy sincera, no era yo muy fan del programa. Sí. O sea, de chiquita lo veía y llegó un punto en el que ya no me hacía reír y yo decía, qué chistoso que les guste tanto. Sí. Y ya. Sí. Hasta el día en que murió, que me encontré, como que me cayó el 20, que me encontré en el Estadio Azteca, velándolo. ¿Lo velaron en el Estadio Azteca? Ya sé. Es una cosa muy rara. ¿Lleno de gente el estadio? Ajá. Estaba lleno el estadio. Y entonces yo dije, esto es muy raro. ¿Cuánto hace eso? Hoy no quiero mentir. Creo que era 2016. O sea, tú eres ya adulta, pasó eso. Sí. ¿Qué te causó ver toda esa gente? ¿Es raro? Es muy raro. Porque es tu abuelo. O sea, estás hablando de tu abuelo. ¿Que te sentiste como invadida? No entendí qué pasó. Hasta mucho tiempo después. O sea, generalmente cuando una persona cercana nos muere, hay un velorio en el que o depende de la religión a la que pertenezcas, hay un... Sí, yo tengo la imagen, de hecho, es fuerte, sí, de mis dos abuelos. De estar con tu familia y de estar ahí con, no sé, con el féretro, tener ese proceso de duelo es importante. Porque te permite despedirte, te permite procesarlo, te permite muchas cosas, te permite hacerlo en comunidad, ¿no? O sea, estar con los tuyos, con sus amigos. Y es una imagen que perdura además. Ajá. Y para mí fue muy raro vivirlo con millones de personas. Claro. O sea, nunca tuvimos un momento para estar solo nosotros. Nosotros me refiero a mi familia. Sí. Lo velaron en Televisa, en el Foro 2. Y de ahí te digo que lo llevaron en un cochecito especial donde iba, hasta hacíamos chistes de no se les vaya a caer, ¿no? En un cochecito por el periférico y había hordas de gente a lo largo del periférico aquí en México, hasta el Estadio Azteca, donde lo bajaron y le dio la vuelta y estaba la gente disfrazada y hubo cantos y palomas y cosas, y de ahí, o sea, fueron 3 días de eventos públicos que fueron como que ahí de verdad tomé y enlaces con Latinoamérica y salí en todos los periódicos y como que de verdad a mí me cayó el 20 hasta ese día que vi la dimensión, que dije, ¿por qué en Colombia están haciendo un programa en vivo? Sí, claro. Y luego Brasil y luego Argentina y luego, o sea, como que yo nunca había tomado proporción de eso hasta ese momento.
¿Y te pasó ahora que tú trabajas como directora, llevas bastante tiempo, de verlo a él en el foro y decir, esto sí, esto ni loca lo haría, como de aprenderlo, cosas que sí, que no? Sí. Los que no tenían más que ver con su elección de vida. O sea, yo tuve muy claro que nunca quería estar enfrente de la cámara. Ok. Porque y eso me interesa mucho, porque tú veías esa consecuencia que quizá, no sé, estabas con tu abuelo y la gente se acercaba, era Sí. raro, ¿no? Te acostumbras a todo, Sí. pero hay una parte de la privacidad que para mí es muy importante. Sí. Sobre todo porque me parece que un director o un escritor o incluso un actor se nutre del mundo exterior. Sí. ¿No? A mí me gusta muchísimo estar en lugares observando. Sí, a mí también. Y el anonimato en eso ayuda mucho, porque entonces te le puedes quedar viendo, ¿no? Una circunstancia en donde cuando la gente te está observando a ti, se vuelve imposible. Exacto. Sí. Y es una de las cosas que más me gusta, sentarme en lugares públicos, observar a la gente y hacer historias y ver. Y eso era algo que él no podía hacer. Claro, porque imposible. al lugar al que entrara, todas las miradas giraban hacia él, ¿no? Claro. Sobre todo, no solo en México, sino en cualquier parte de Latinoamérica. Cabrón. No, y era peor en Latinoamérica. Claro, sí. En Latinoamérica, no. En Brasil es una cosa que Sí, te era digo, una ¿de qué locura, hablas? Sí. Sí. Y siempre fue muy amable con la gente. Entonces también yo era parte, siempre que alguien llegaba a decirle, oye, ¿me puedo tomar una foto? ¿Me das un autógrafo? Nunca decía que no. Nunca. Entonces era interminable. Nunca comía. Claro. Porque se acercaban y claro que sí, y platicaban y Sí, claro. ya nada más haces así, deme la cámara y yo se la tomo. ¿En algún momento a ti te chocó o no que te digan, porque obviamente no es el caso para nada, pero en algún momento sí está, porque yo creo que no sé si platican de un hijo de una persona muy conocida, con un nieto, que es como muy directo, que sobre todo cuando perteneces al medio, quizá al principio renegaste de que te asocien con tal y que quizá de que decían, eso no me va a valorar porque pues se piensa que estoy acá por mi abuelo, o no lo veía de esa manera, o eso no era un problema al Sí, principio. yo creo que es un problema para todos los jóvenes, sobre todo. O sea, yo creo que en el proceso sobre todo cuando estaba estudiando, va un proceso paralelo en generar tu identidad. Sí. ¿No? Sí, claro. Y entonces buscas separarte y buscas hacer lo contrario y buscas que no quieres ser tú. Y no solo ser tú, descubrir quién eres tú. Poco trabajo, ¿no? Leve, en unos par de añitos los encuentro. De hecho, yo tengo 33 y todavía no, estando con un cuaderno todo el tiempo. Nota 1. Hoy me desperté. ¿Quién soy? Entonces, sí, ahí viene una parte que... Por eso además, mi carrera empezó en el teatro. Bueno, estoy saltando por todos lados, pero quiero aprovechar los últimos minutos. ¿Estuviste, puede ser que estabas en Francia haciendo dirección de teatro o no? Estudié allá dirección de teatro hace muchos años. ¿Cuántos años tenías cuando estabas ahí? Era una bebecilla. La primera vez que estuve allá tenía 23. ¿Cómo se vivió a los 23 años en Francia? ¿Cómo lo vieron los parisinos al teatro? ¿Qué fue esa época? ¿Sabes qué pasó? Rompió con todos los esquemas que tenía pensados de lo que podía ser una vida creativa. ¿Por qué? Porque yo tenía esta imagen del parisino sentado en un café, fumando, ¿no? Ya sabes, leyendo literatura, Albert Camus. Ajá, exacto, y teniendo grandes tertulias, ¿no? Sí. Y pues no, me la viví estudiando. Es decir, es mucho trabajo. Tienen una profesionalización del estudio per se, de la parte teórica increíble que requiere de mucho tiempo y mucha dedicación y mucha experimentación, y me ayudó a sistematizar mis procesos creativos, cosa que nunca pensé que fuera el arte. Tal cual. ¿Sabes? Era como contraintuitivo completamente. Sí. ¿No? O sea, ve y crea y camina por aquellos lugares espectaculares, vete a los jardines de Luxemburgo a inspirarte, y pues no. O sea, sí, es parte de contemplar. Estaba leyendo el otro día, terminé de leer La Sociedad del Cansancio, de
que les recomiendo ¿Del ampliamente. asiático? Sí, No, coreano, alemán. Sí, no lo leí. Pero ¿te acuerdas el nombre de él? Yo no soy malísimo. Soy muy malo preguntando. Sí, Hul Chang Hong, no sé, voy a decir esta es la pendejada que borras, pero sí, no, pero bueno, el nombre, el título del libro es La Sociedad del Cansancio. Que es un coreano alemán, un filósofo coreano alemán, sí, que tiene varios libros que les recomiendo mucho, pero en particular habla sobre el exceso de productividad y lo contraproducente que resulta respecto a la contemplación para poder crear, justamente, para poder tener paz interior, para poder generar un espacio en el que puedas ser y no estar. Sí. ¿No? Es súper interesante. Sí. Pero justamente lo que me pasó estudiando allá y teniendo la oportunidad de tener otro estilo de vida que tiene que ver con moverte mucho más en la calle, las distancias son más cortas, hay muchos más espacios verdes, ¿no? Respecto a la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Es el balance entre ser muy disciplinado con el trabajo teórico, de investigación, de lectura, sobre todo, de conocimiento, contra asimilarlo y procesarlo y generar tu propio concepto. O sea, a mí lo que me dio estar allá fue encontrar una propia voz. Desarrollar, decir, ok, todo esto existe, absórbelo, conócelo, llénate y luego di lo que tú quieres decir con esto, porque pues de nada nos sirve que seas una biblioteca. Me encanta porque estamos cerrando el círculo con eso. Estamos hablando hoy de consumir, ¿Sí? Del intake, exacto. que entre, porque es inevitable que eso salga y de la manera en que tú eres o como lo usted le estás explicando ahora, cómo lo interpretas o qué te queda, qué no te queda, qué asocias, de qué manera, y eso es tuyo. Y te hace un individuo único. Exactamente, que uno piensa, a ver si quizá no, me sorprende, pero uno que yo me pasó últimamente, o sea, los últimos años de adultez, pero uno de pensar por mí mismo es no leer nada de todo esto y pensar por mí mismo, pero no, me di cuenta que era al contrario, todo eso me ayudó a pensar, me dio conceptos y toda esa combinación y todo, eso me hacía, ¿no? Y lo platicábamos antes, ahora que nos vimos luego llegando, que fue, a mí ahora me interesa mucho más platicar con gente que no conozco o que opina completamente distinto a mí, porque me obliga entonces a encontrarme, o sea, a saber quién soy, a encontrar mucho más, a cuestionarme, a buscar, a decir, ok, estas son las contraposiciones, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo se forma? Quiero entender. Sí. Quiero escuchar, quiero saber no solo lo que sé yo, sino lo que sabe el otro, la forma de vida que ve el otro. Sí, tal cual. La otra. Tal cual. Me encanta. Sí, fue una experiencia padre. Ana, ¿lo cerramos acá? Juan, sí. Gracias. Bueno, bueno, eso quiero ver si te gusta la idea o no. ¿Qué es esto? Bueno, hablando de diario íntimo. ¿Qué es? Tiene una letra, está sosteniendo una hoja en la mano llena de cosas escritas. Números. Te juro por mis hermanas que acá agarré el hábito de escribir en la mañana. Muy bien. Todas las mañanas. Es buenísimo. Es mi mejor momento del día, lo preferido. Entonces, generalmente estoy levantando más temprano, pero la idea es este libro, yo sé que es muy comercial, pero es El Camino del Artista, The Artist's Way, que habla de leer, de escribir 3 páginas del poder. Pero hay algo que pasa que y generalmente termino escribiendo mucho más. Bueno, pero quién sabe lo que hay acá adentro, pero está en cuestión. Se escapó esto que no sé. Cuando lo pongo, quién sabe. Pero te quiero hacer, yo creo que 5 preguntas. Venga. Para terminar, que está bueno, porque digo eso del top de las preguntas, digo, no. Pero estos son del Actor Studio, que son entrevistas que me encantan. Es buenísimo. Entonces son las mismas preguntas en español. Creo que ahí dicen algo del carácter. Dice, Ana Lo, ¿cuál es tu palabra favorita? Carajo. ¿Carajo? Me gusta. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Odio. ¿Qué te enciende? ¿Qué te excita? La inteligencia. ¿Qué te apaga? La burla. ¿Qué sonido o ruido te gusta mucho? Las hojas del viento cuando hay muy poco viento. Cuando solo bailan y no se tocan. Es la especificidad de una directora. Especifica, muy poco viento.
Vi la imagen. ¿No? Pero viste la imagen, no es lo mismo que cuando sopla fuerte. ¿Era otoño? ¿La primavera? ¿Qué tipo? ¿Qué sonido o ruido odias o te caga? Ah, el pío de los pollos. Me pone muy mal. Me acordé de algo de la infancia. No, me traumó para siempre. De la siesta, de mi abuelo. ¿Tu insulto favorito? Púdrete. Púdrete. Suena inocente. Si lo piensas es horrible. Es verdad, está cabrón. Estoy tratando de cambiarlo para no generar cosas como... ¿Cómo que? Sí. ¿Qué otra profesión que no es la tuya ahora te hubiera gustado seguir? Filosofía. Me imaginé. Que te vi ahí en París. Haciendo eso que no pudiste hacer algo en festival de teatro. Sí. Vivir de pensar, exacto. ¿Qué profesión nunca hubieras hecho? Nunca. Contador, algo que tenga que ver con los números. Soy más, o sea, sufro, los odio. Está cabrón. Ajá. Esa es la última. Digamos que Dios existe y que está ahí, que es real. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios cuando llegues a las puertas del cielo? Ven, siéntate, te explico. Me encanta. Ana, lo cerramos. Me acordé de algo que sí que no sé si se puede hablar de eso o no. ¿No? ¿Puede ser que estás escribiendo tu propia serie? ¿O estás en el proceso? Sí. ¿Código de identidad puede ser? Es correcto. Ya está escrita y ya vamos muy avanzados. Oh, ¿te excita? Me fascina, Sí, me pone... claro. Sí, muchísimo. Cabrón, ¿por Muchísimo. qué se puede saber de dónde nació la idea? ¿Por qué escribiste algo tuyo antes? ¿En alguna ficción? No, es la primera ficción y tiene que ver con los juicios de la Operación Militar Cóndor en Argentina y en Chile. ¿Más o menos? Escuché el nombre, pero... Sí, en la época de la dictadura, Sí. Estados Unidos hizo todo un plan para erradicar, desaparecer y asesinar a todos los disidentes de la democracia, de que fueran de izquierda, y capacitó a la militancia argentina, boliviana, chilena, etcétera, en cómo hacer esto. Y eso obligó, bueno, independiente, a muchos disidentes a viajar a otros países y me pareció interesantísimo todos los argentinos y chilenos que viven en México que son exiliados políticos de eso. Y lo que genera con lo que está sucediendo hoy en nuestro país, mi país siendo México. Y entonces es la historia de dos argentinos viviendo en México que descubren su pasado, son hijos de disidentes y de un perpetrador. Y pues nada, ahí nos contamos la historia de qué significa descubrir tu pasado en otro país. Tremenda idea. Estamos hablando de la dictadura de la época de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, exactamente. de toda esa época. Principios de los 80s. Y Estados Unidos tenía que ver con eso. Sí. Muy cabrón. Se llama el Plan Cóndor, exacto. El Plan ahora Cóndor. Obama decidió abrir estos archivos, que incluso Trump también decidió ponerlos ahí, y entonces toda la información sobre cómo sucedieron estas capacitaciones está orquestado por Estados Unidos. Qué loco. Es loquísimo, es interesantísimo. ¿Y se puede? ¿Cómo lo descubriste? Fíjate. ¿Se puede hablar de eso? Esa es la parte que tenemos que contar. Luego mándame un mensaje como Juan, eso, córtala. Esa parte. No, mi novia de ese momento estaba haciendo Era la operación con... Era la operación con... Exacto. Sí, trabajaba por Obama. Y puso enfrente de mí el tema y me enloqueció. ¿Es verdad? ¿Tu pareja en ese momento estaba...? No, es abogada. Ok. Y entonces... ¿Y sabía de eso? Estaba estudiando la reparación de daños y los juicios que se estaban abriendo en Argentina, justamente para enjuiciar a todos los militares de la orden militar, que curiosamente un juez español es el que abrió el juez Garzón es el que logró abrir el proceso de las juntas militares allá en Argentina, y entonces con todo el proceso de paz, etcétera, de justicia transicional que se estaba abriendo, me pareció que era importantísimo empezar a hablar
desde lo que a mí me parece que es importante, que es la interseccionalidad entre circunstancias de países, aunque no tenga que ver, o sea, Argentina no es mi país, pero me parece atroz lo que pasó. Y me parece que el hecho de que estén relacionado con todo y que haya tantos argentinos en México, en las asociaciones como Hijos, Madres, que estuve ahí metida platicando con muchísimos, exiliados que hicieron toda una vida en México. ¿Y qué pasa con tu identidad? ¿Eres mexicano? ¿Tú cuánto tiempo tienes acá? Boluda, pero me enganchaste. ¿Y ahora qué hacemos? Traeme un pedazo. No, pero hace 11 años que estoy acá. Ya puedo votar. Tengo INE. Es buenísimo. Pero ¿y entonces qué pasa con esa identidad? Ya eres muy mexicano. Sí, y bueno, hace 3 semanas atrás, me acuerdo porque estaba una amiga acá que vino a visitarme de Estados Unidos. Estábamos en Amatlán, en la casa de un amigo que se fue, nos dejó ahí la casa. Pero él, bueno, estaba ahí, él se va, yo le digo, chao. Y la miro a ella, miro la casa en Amatlán. Y la primera vez que me pasa en mi vida, que no me pasó en ningún lugar, ni lo pensé, fue una sensación del cuerpo. Estoy acá, como soy de acá. Ya. No, ni pensé en México, ni pensé en Argentina, pero me pasó como un estilo de vida, de querer más la naturaleza, pero me pasó más con el país. No era que antes renegaba, pero no me sentía de ninguna parte. Estaba acá, no sabía hasta cuánto tiempo iba a estar, no sabía si iba a volver a Argentina, no sabía si iba a querer vivir a Europa un tiempo. Y ahora me pasó, pero como, ni siquiera como, esto es lo que se siente, es hermoso. Qué bonito y qué interesante, porque hay cosas que a mí no me dejan de sorprender como... Hace 3 semanas fue esto. Mira, y llevas 11 años. Sí, pero no te dejan de sorprender, ¿cómo? Lo difícil que es, por ejemplo, o lo que nos identifica el acento, ¿no? Sí, como uno habla, digamos. Como uno habla, sí. y refiriéndome en un país como México, en donde tenemos 154.234 acentos, ¿no? Sí. Es decir, el que es del norte del país nunca va a hablar como el del sur, el del centro, o el de... Sí. Y cómo eso moldea nuestra identidad y avienta información al de enfrente inmediatamente. Y cómo nuestro oído se vuelve más educado o menos educado, o importa o no importa. Es decir, quizá hay mucha gente que tú escuchas a alguien de Mendoza y escuchas a alguien de Buenos Aires y puedes decir perfectamente, no, son diferentes los acentos. Sí. Para mí todos suenan igual, ¿no? Sí, tal cual. Sí, te entiendo. Y eso te define ante el otro. Quizá no ante ti mismo, porque es la única manera en la que has hablado contigo mismo, a menos de que como actor te digan, disuelve el acento, o háblalo así, o háblalo basado, ¿no? Es algo que te define para el otro. Sí, y que tú no estás consciente. Tal cual. Entonces, este tipo de cosas que suceden, ¿no? Yo tengo una amiga que lleva aquí 23 años. Sí. Y el yo, ¿no? Y la Y no la va a dejar nunca. No, porque además yo le decía, qué chistoso que no... Tu oído naturalmente no lo procesa. Y me dijo, es que además no quiero. Y decía, qué interesante. Que es porque creo que es muy personal. 100% personal. Sí, bueno, por acá tienes un testimonio de alguien que se fue en ese momento, que va cambiando con el tiempo, ¿no? Pero sí. Me di cuenta, ayer estaba caminando con una amiga y había un bar que estaba, creo que fue ayer anoche o antier, Argentina-Brasil, fútbol. No sé si era, no tengo idea qué era, pero a mí me encantaba. Yo jugué 10 años al fútbol en un club y hace años que no veo fútbol. Y no le voy a ningún equipo. Y veo la final del Mundial porque me gusta como espectáculo. Sí. Pero dije, hay algo, no solamente con eso, sino con la comida. De hecho, no como carne hace años, no soy vegetariano. Pero hay como que todo lo que te identifica con un lugar. Tú empiezas a ir perdiendo cositas. Y hay, no sé, pues ni siquiera lo pienso, pero me encanta ese sentido de no pertenencia que te terminas perteneciendo. Eso suena súper egoísta, pero ¿a ti mismo? A ti mismo. Donde sea que estés, es como cualquier problema tú lo puedes arreglar. Hay algo. Me parece alucinante. Es un tema increíble. Es hermoso. Es hermoso porque es definirte y redefinirte todo el tiempo. Ahora, yo estoy poniendo para terminar, pero es súper interesante, de verdad. Ahora, yo sé que hay que ver la serie y está ahí todo, pero cuando es Operación Cóndor, que debe ser súper complejo, pero más o menos para que nos quede un poquito, porque yo lo viví, mis abuelos lo vivieron. ¿Sí? ¿Qué tenía que ver en ese sentido Estados Unidos? ¿Qué le convenía en ese momento para que pase todo lo que pasó en Sudamérica?
Estamos hablando de las dictaduras y desapariciones y... Pues es un contexto político, social muy particular. Kissinger, que era el secretario de Estado de esa época, estaba muy interesado en que no o sea, es post la Guerra Fría. Sí. Entonces estaba muy interesado en que todos los movimientos de izquierda que pudieran sonar comunistas fueran erradicados por completo. Entonces, la manera más eficiente de evitar eso era empoderar a la milicia para poder mantener, o sea, prefería para poder mantener gobiernos democráticos, y estoy poniendo comillas porque terminaron todas siendo dictaduras. Tal cual, y que esa milicia no respondía al ¿no? país, Entonces, sino que respondía al núcleo. Exactamente. Americano. Entonces, hay una lealtad natural a Estados Unidos y evita que se propaguen ideas que en ese momento estaban aterrando a Estados Unidos. Qué buena idea, Ana. ¿Sabes esto? No hay una plataforma en particular, no estás en ese proceso todavía, eso se sabe al final. Para la serie, ¿para dónde va a ser? Sí, no, está ya bastante armada. No se puede todavía decir. No puedo decirla porque... Sí. Pero en el mejor de los casos, el año que entra te platico todo sobre ella. Bueno, si se estrena y todo, ¿vuelves? Por supuesto. Órale. Me encanta. Gracias, de verdad. Gracias a ti. ¿Hay algo que no te pregunté? ¿Qué quieras decir? Lo que sea, insultar a alguien, mandar un saludo. Agradecerte por el espacio porque la pasé divino. Qué rico platicar contigo. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Estás en Instagram? Estoy en Instagram como Analo, porque así soy. Sí. @Analo. Y en Twitter como AnaloPRG. Gracias por estar acá. Gracias. Que tengan bonito día. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, dale like y compártelo con esa persona que necesite escucharlo. Y si quieres ser parte de la conversación, únete a Patreon, donde vamos a tener sesiones en vivo y tú serás la invitada o el invitado. Puedes encontrar el link en la descripción.